Buenas, hoy vamos a ver cómo se hace este riquísimo y fácil requesón, ricota o queso de leche agria. Vamos a ver su historia y en qué se diferencian todos estos productos, que generan bastante confusión. Lo primero es hablar brevemente del queso, ya os traeré un vídeo aparte sobre su historia y evolución. Pero para entender este vídeo debemos diferenciar entre dos tipos de quesos. Los que se hacen con cuajo, de ahí la palabra cuajar o cuajada, y los que se hacen con ácidos como el vinagre o el limón. En el primer caso, al añadir a la leche el cuajo, que es una sustancia que contiene enzimas, produce directamente una cuajada con toda esa cantidad de leche, que luego, dependiendo cómo la rompamos y otras 1000 variantes que existen, nos da un tipo concreto de queso. Este suele ser el más común. Para otros tipos de quesos, lo que hacemos es añadir directamente un ácido más fuerte como el limón o el vinagre, y con esto lo que hacemos es cortar la leche y separar la parte sólida directamente del suero. De este modo no se produce ningún tipo de cuajada y nos saltamos directamente ese paso, por lo que nos va a dar quesos totalmente distintos. Esta parte sólida es la que solemos llamar requesón, aunque en verdad el requesón es otra cosa algo distinta. Luego veremos por qué. Vamos a ver cómo se hace esto y así lo entendemos más fácil, pero no sin antes presentarme. Soy Ross de las míticas recetas. Recordaros que si os gusta el contenido no olvidéis darle a like y activar la campanita si queréis que os informen de cuando subo nuevos vídeos. Y vamos al lío. Los ingredientes que vamos a necesitar son 1 litro de leche, a poder ser entera, ya que el porcentaje de grasa es importante para el resultado. Del tipo de animal, eso ya el que prefiráis. Yo usé de vaca. En cuanto a si vale la de Brick o tiene que ser fresca, en realidad da un poco igual, porque las dos están pasteurizadas. La fresca tiene una pasteurización normal, mientras que las de Brick tienen UHT. Por lo tanto, las dos son pasteurizadas. La diferencia es que las UHT se pasteurizan a mucha más temperatura durante mucho menos tiempo, pero en ninguno de los dos casos estamos hablando de una leche fresca real, ya que la verdadera leche fresca, que se suele llamar leche cruda, en España es bastante difícil de conseguir, si no vivís en una zona donde la produzca. Por lo que entre la leche pasteurizada o la leche ultra pasteurizada, la diferencia no es tan grande y la podemos hacer con ambas. 2 cucharadas de vinagre o limón. Yo uso vinagre porque es como lo harían más los pueblos antiguos europeos. Y también le vamos a dar un toque de sal, con media cucharadita más o menos valdría. Esto para la elaboración, pero para la hora de comer también vamos a usar un poco de miel y unas nueces y así va a estar increíble. Aunque por supuesto se puede comer de 1000 maneras diferentes. Pero bueno, manos a la obra. Comenzamos calentando la leche y le añadimos la media cucharadita de sal. Tenemos que llegar a unos 90 grados. Si tenéis termómetro, pues perfecto. Si no, pues cuando veáis que está a punto de hervir. Cuando ya salen esas burbujitas y empieza a humear bastante. Cuidado, si la leche llega a hervir, sube y se nos lía pardísima. Cuando esté en ese momento a punto de hervir, en torno a los 90 grados, le añadimos el vinagre. Yo al principio añadí una sola cucharada y se cortó, pero no demasiado, así que tuve que añadir una segunda para que ya se cortase del todo. Y de ese modo vemos perfectamente cómo se separa una parte sólida del suero como tal. Y es que aquí lo que estamos haciendo es literalmente cortar la leche. Y efectivamente que se corte la leche no quiere decir que nos siente mal, simplemente queda más feo y nos puede estropear el aspecto de alguna elaboración, pero es totalmente comestible. La próxima vez que se os corte la leche en alguna o la nata en alguna elaboración, podéis hacer con ello este tipo de queso, requesón, etc. Y así darle utilidad. Nada de tirar las cosas. El problema de asociar la leche cortada con leche en mal estado viene de si se corta de manera natural por simplemente una leche vieja o lo que sea, porque ahí se han metido unas bacterias que desconocemos cuáles han podido entrar y puede ser que esas bacterias que hayan cortado la leche sí sean perjudiciales para nosotros. Pero en el caso que la hayamos cortado, controlado nosotros con un ácido que hemos puesto nosotros, en ese caso no hay ninguna bacteria dañina, con lo cual es totalmente comestible. Continuando con la receta, hay que remover todo muy bien para que se mezclen las dos cosas y luego dejarlo reposar unos 20 minutos aproximadamente, hasta que esté ya bien separado las dos cosas. Ahora tenemos que escurrirlo. La gente suele usar una gasa o algo similar que no suelte pelillos y con eso lo escurrimos y lo prensamos. Pero yo lo voy a hacer de una manera más tradicional, que nos puede servir si no tenemos ese tipo de telas. Por ejemplo, lo que he hecho ha sido con un tupper típico de comida a domicilio, le he hecho varios orificios para hacer una quesera al estilo de las que hemos encontrado en yacimientos arqueológicos de la Edad del Hierro, del Bronce, etc.
que también se usaban en la Edad Media y que se sigue usando ahora en elaboraciones más artesanales. Estas queseras las podéis también comprar, que las venden en muchos sitios y no valdrán mucho. Como nosotros lo vamos a hacer como en la antigüedad, se cree que simplemente se ponía esta leche cortada, la ponemos en nuestra quesera y simplemente que por su propio peso se vaya escurriendo poco a poco. También podemos ayudarlo prensándolo un poco, aunque al principio puede ser un poco complejo hasta que nos ha soltado bastante agua. Yo lo removía de vez en cuando con una cuchara para agilizar así un poco el proceso. Y cuando ya está algo más sólido, ya es más fácil de poderlo prensar con la mano o con algún artilugio. Pero si no, simplemente con reposo, durante bastante tiempo, se termina compactando solo. Una vez bien escurrido, como veis, tenemos una masa sólida, pero no compacta, así que lo que hacían era pasarlo a otro recipiente de madera, mimbre o esparto, donde se terminaba de prensar y luego se podía conservar. Pero para nuestro requesón no nos hace falta, ya que nos lo vamos a comer así directamente. En general, si queréis que dure más, cuanto más compacto y por tanto más seco, mejor. Aunque en general deberíamos comernos este producto en torno a unos 3 días y no dejarlo mucho más. De este modo es como se hacen quesos como el panir indio, entre muchos otros. Y también se pueden madurar, aunque por norma general estos son más perecederos y es algo más complejo su maduración. Por lo que la mayoría de los que veamos elaborados de esta manera se suelen tomar fresco. Y nada, antes de probarlo voy a continuar contándoos un poco la historia y luego ya lo probamos a ver qué tal. Ya hemos visto cómo se hacen los quesos con ácidos, que se denominarían queso de leche agria, aunque mucha gente lo conoce como simplemente requesón. Si busquéis en internet cómo hacer requesón casero, pues básicamente esto es lo que vais a encontrar. Pero como estamos diciendo, esto en verdad no es el requesón, es queso de leche agria. Lo que compramos, por ejemplo, en un supermercado se hace con suero de leche, que eso vamos a ver cómo se hace. Pero primero vamos a retroceder un poco a cuándo se inicia todo esto del requesón. El origen del queso se establece más o menos al mismo tiempo que el de la ganadería. Cuando empiezan a tener animales domésticos de los que extraen leche, pues esa experimentación con esos productos lácteos lleva a la elaboración de quesos. El primero que harían, simplemente por simplicidad, sería este queso de leche agria, ya que simplemente si dejas la leche reposar un tiempo a temperatura ambiente sin haberla pasteurizado ni nada, los propios microorganismos que tiene la leche hacen que se corte. Ese sería el primer contacto, pero no tardaría mucho en perfeccionarse, por ejemplo con el uso de cuajos, y de este modo siguió evolucionando a usar ya ácidos para controlar la leche agria o el control de temperaturas, y así asegurarnos de que todos estos productos tienen menos enfermedades. En aquella época, pues a base de ensayo y error es como descubrían estas cosas. Pero esto es la historia del queso. La historia del requesón se suele poner más o menos en la edad del bronce, en el 3300 y entre el 1200 a.C., pero sobre todo se desarrolla en época grecorromana, ya que estas sociedades tienen un predominio por los quesos madurados, y para eso, pues como hemos dicho, va mejor el queso realizado con cuajo, pero tampoco querían renunciar al otro tipo de queso, por lo que se dan cuenta que si al suero de un queso hecho con cuajo después le añadimos ácido, que va a ser más potente que el cuajo, termina de cortar ese suero y nos produce un producto que se llama requesón. Esta vez sí, el requesón se hace con los restos que han quedado en el suero de esa elaboración de queso. Es totalmente una receta de reaprovechamiento, por eso también siempre ha tenido un poco consideración de segunda categoría. Y los propios nombres nos indican este proceso, tanto requesón, volver a hacer queso, como ricota, volver a cocer, nos están ejemplificando este proceso de elaboración de reaprovechamiento. Desde entonces se ha mantenido este tipo de elaboración, pero claro, para poderlo hacer necesitamos bastante cantidad de queso para tener suero suficiente para poder hacer este requesón. De ahí que en casa pues lo más normal es que no lo podamos hacer de esta manera y la gente haya empezado a hacerlo directamente con leche, aunque de ese modo estamos haciendo, como hemos dicho, queso de leche agria en lugar de requesón. Yo aproveché este suero que nos había sobrado para poderoslo enseñar, aunque con un queso de cuajo saldrá bastante mejor. Simplemente volvemos a cocer el suero, le añadimos un poco de vinagre y veis cómo se corta casi al momento. Y en este caso haríamos lo mismo, lo escurrimos y lo consumimos de igual modo. A mí me dio la sensación de tener una textura más cremosa y también lógicamente algo más ácido que el otro que habíamos hecho. Pero si lo hacemos con un suero de haber hecho queso con cuajo, no debería tener tanto ácido y además debería salir más cantidad. Y os preguntaréis, pero ¿y la ricota? ¿Cuál es la diferencia? Y la verdad es que me tiré bastante tiempo investigando al respecto, ya que me daba curiosidad porque la ricota normalmente vale casi el doble que un requesón. Y desde luego en internet existe bastante desinformación al respecto. En cada sitio te dicen una cosa, si es lo mismo, que no, etcétera, etcétera. Lo que os puedo decir es que en general
Ricota es el nombre internacional para hablar de requesón, ya que el producto italiano es el más famoso. Y esta comparación se debe a que el proceso de elaboración es el mismo, por lo que estamos hablando del mismo producto a grandes rasgos. Pero a diferencia del resto de países, donde este producto se quedó en un ambiente más de pastores, en Italia lo explotaron mucho más en su gastronomía y fueron experimentando distintos tipos, por lo que algunas ricotas las mezclaron con nata o con leche, otras las curaron, las ahumaron y un largo etcétera, lo que convierte el mundo de la ricota en un mundo más complejo. Pero si hablamos de una ricota que compramos en un supermercado, justo al lado de donde está el requesón, la única diferencia que suele haber es que al suero le añaden nata, lo podéis ver en la parte de atrás perfectamente. Esto seguramente es lo que hace que esta ricota tenga un toque más dulcecillo y más cremoso. Y una vez ya vista la historia de este producto, sus diferencias y similitudes con el queso, la ricota, etc., es hora de probarlo. Así que nada, lo emplatamos con un poquito de miel, unas nueces y listo, nuestro queso de leche agria al estilo requesón. Y nada, qué deciros, que está riquísima. Hacer esto en casa es un éxito seguro. Por el vinagre no os preocupéis, porque si está bien escurrido no deja apenas acidez. Queda súper cremoso y eso, a diferencia del requesón que podemos comprar, tiene un sabor más lácteo. Espero que os haya gustado el vídeo, me quedo aquí probando esta delicia y nada, nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!